y voy a presentar hoy a Pablo Calviño, que es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias, consultor y asesor técnico de empresas agropecuarias, y a Manuel Bermúdez, que también es ingeniero agrónomo, es doctor en ciencias del suelo y forma parte del equipo de agronomía de Nitragim. Ellos nos van a hablar del valor de las tecnologías biológicas en la producción de los cultivos. Microorganismo, ¿verdad? Sí. Listo. ¿El control? Bueno, buenas tardes a todos. Cuando me pidieron que dé esta charla, dije que sí. Me resultaba sobre todo agradable trabajar con y después cuando tuve que empezar a prepararla me di cuenta de que me estaba metiendo en algo en el cual no me destaco ni un poquito. Mi doctorado fue en ecofisiología de los cultivos. La gente dice que algo sé de eso. Me gustan mucho las ciencias del suelo y la gente dice que algo sé. Nunca escuché a nadie que me diga que sé de microorganismos. Pero en función de eso, es que sí tengo mucha experiencia en desarrollo de estos productos y en la utilización práctica, o no, de este tipo de productos. Entonces yo le cambié un poquito el título y lo voy a hablar desde el punto de vista de la visión de quien lo aplica o quien lo puede aplicar. Así que voy a hacer simplemente un pequeño reconto técnico de por qué este tipo de productos puede ser interesante o no. Y entonces, lo interesante es que una visión nueva es que lo podemos utilizar para incrementar la sustentabilidad de la producción cuando miramos a faros largos. Y esta es una visión nueva de la utilización de este tipo de productos. ¿Por qué puede ayudarnos a la sustentabilidad? Fundamentalmente, y primero es porque puede ayudar a los cultivos a capturar nutrientes en general, por ejemplo, nitrógeno y fósforo. Este tipo de productos, también conocidos en algunos casos, no todos, como fertilizantes biológicos, incluyen a muchos bichitos que cumplen distintos roles, todos relacionados con mejor captura de distintos nutrientes y o crecimiento de raíces que terminan llevando a lo mismo. Y en particular, el Aspergillum, del cual voy a hablar un poco más que de los demás, que también tiene capacidad de fijación de nitrógeno y además de mejorar el crecimiento de raíces y a la nutrición general de las plantas. Hoy en Argentina hay varios de estos productos que se pueden aplicar en la semilla. Y yo voy a hablar solo de esos productos, de algunos. Y vamos a ver cuáles son estos productos. El más conocido de todos, el que cuando yo estudié en la facultad se llamaba Rhizobium, después Bradyrhizobium, que es el que usan todos para inocular las leguminosas. El más conocido es en soja y del cual voy a hablar solo de los cultivos extensivos. En general los PGPR, que son rizobacterias promotoras de crecimiento de las plantas, es el segundo grupo que cada vez hay más conocimientos y como siempre que más se conoce de algo, más sabe que no se conoce. ¿Tá? Y ese es uno de los problemas que tenemos. Y hablando en general, los microorganismos rizoféricos, que son esos que están alrededor de las raíces, tenemos rizobacterias mejoradoras del crecimiento, dentro del cual podríamos incluir al Aspergillum, y hongos mejoradores de crecimiento, dentro del cual entraría el Penicillium, que está empezando a tomar fuerza dentro de la Argentina. Y después, por último, hay moléculas de comunicación rizoférica que son las señales de los rizobios
que la más común o de la que van a escuchar hablar es la lipo-quito-oligosacáridos. En particular, yo me voy a enfocar en estos dos bichitos, en el Bradyrhizorium en soja y en el Azospirillum. Manuel después va a comentarles sobre los otros organismos en los cuales yo realmente tengo muy poco desarrollo y no me animo ni siquiera a intentar armar una charla de lo que tengo muy poca información. Y como lo quiero tomar al tema este desde el punto de vista práctico, ¿cómo son las respuestas en grano habitualmente? Nosotros sabemos que cuando hablamos de Bradyrhizobium, la inoculación en soja, para los que no están acostumbrados a escuchar el nombrecito científico, tiene un 75% de casos positivos. Hay un 25% de casos que no son positivos. No son negativos, pero no son positivos. Y tenemos otros organismos, como por ejemplo el Azospirillum en trigo, que tiene también entre un 70 y un 75% de casos positivos. Y en maíz tenemos ese mismo género, tiene entre un 75 y un 84% de casos positivos, depende de qué estadística uno tenga. En particular yo me basé mucho en mi base de datos. ¿Y por qué hay un porcentaje altísimo de la soja que se inocula y hay un porcentaje bajísimo del trigo y del maíz que se inoculan? Vamos a ver si los casos positivos son más o menos parejos. Vamos a ver qué pasa con las respuestas desde el punto de vista de kilos y finalmente en plata. La respuesta sobre los casos positivos en kilos es del 8,5% para la soja de campos inoculados. O sea que ya han tenido inoculación, no son vírgenes. Y la respuesta sobre 100 casos, sobre el 100% de los casos, cuando uno la lleva a kilos es del 6,5%. Una cuenta muy fácil. Si tenemos 3.000 kilos de promedio, son 190 kilos de respuesta en la soja. Cuando lo llevamos a kilos, son 195 kilos, que si tenemos en cuenta un valor neto de soja de $240 por tonelada, el valor de la respuesta en dólares es de $46. Un costo de inoculación de un producto mediano, como el que se utilizó para hacer la mayor parte de la base de datos, por poner un valor cualquiera, trabajé con un valor medio de $6, y eso da una relación ingreso-gasto de 7,8. Es casi 8:1. No hay en la agricultura rentabilidades que tengan una relación ingreso-gasto de 8:1. Cuando vamos a Azospirillum, en trigo, ese 70 o 75% de casos positivos se transforma en respuestas de 8,2% en kilos sobre los casos positivos solamente. Pero como había casos que no eran positivos, cuando lo llevamos al 100%, me da una respuesta del 6%. El maíz me termina dando una respuesta también 6,1, 6%. Cuando lo llevamos a valor, teniendo en cuenta un trigo de $150 netos, el valor de la respuesta es $36, con un costo de $6 por hectárea, me termina dando una relación ingreso-gasto de $6, de 6 veces. Es decir, tengo una rentabilidad del 600%. Me encantaría ir al banco con esta rentabilidad. Como para los que tienen canas o ya las perdieron, se acordarán, si me mandan al banco voy corriendo. Bueno, este sería uno de esos casos. En el caso del maíz, la respuesta en kilos es casi de 500 kilos.
a $100 netos de valor del maíz, sí, nada más que $100. Tenemos una respuesta en relación ingreso-gasto casi de 9-1. 900%. ¿Por qué no se usan estos productos? Y un poco lo voy a mostrar con estas fotos. Ahí le puse la linita por si alguno no, por si la forma de las... Estas son, cuando hacía desarrollo de productos, ahí se ve la soja con respuesta a la inoculación y la soja con menos respuesta a la inoculación. Este es un caso de los que se ve. En el caso de maíz, esta se la robé a Manuel porque no encontré fotos en mis archivos. Con azospirillum y sin azospirillum se ven claramente en ese ensayo situaciones que se ven. Hago estas aclaraciones porque con estos productos hay muchas veces que no se ven las respuestas y después en la máquina cosechadora están. Y en el trigo pasa exactamente lo mismo, con azospirillum y sin azospirillum, donde también en este tipo de estado se ven muy claramente las diferencias de lo que tiene productos y no. Para seguir entendiendo esto, voy a utilizar el diagnóstico de la fertilización fosforada en trigo. Es muy conocida este tipo de curvas, en la que se fertiliza el trigo en función de una curva de diagnóstico, en la cual uno cuando ve esta curva cree que el 100% de los datos encajan dentro de la linita. Y en la realidad, curvas de estas están convertidas en curva de nubes. Y a pesar de eso, ¿se fertiliza con fósforo el trigo? Sí. Y en los casos de zonas trigueras se fertiliza el 90, o 80 o 100% de los casos. Y sin embargo, proviene de curvas como esta, donde son simplemente ajustes. Esta es la curva número 1 que hubo en la Argentina, respuesta fósforo en trigo, por eso la fui a buscar especialmente, la construida por Ángel Berardo, en la que uno puede decir, sí, pero ahí hay buen ajuste. Bueno, el costo de la fertilización con la cual estaba hecha esa curva, que era de 120 kilos de superfosfato triple, hoy es de 520 kilos de trigo. Si contamos la cantidad de puntos que quedan por debajo del costo, es de aproximadamente el 50% de los casos. Y con esa curva se sigue fertilizando porque no solamente es la respuesta del cultivo, pero la fertilización con fósforo es masiva. Entonces, ¿por qué no se usan estos productos? Y una de las razones es porque todavía no se terminan de conocer los modos de acción claros de estos productos. Se conoce mucho, pero queda mucho por conocer. Pero me confundí de botón. Hay pocos diagnósticos sobre dónde hay respuestas consistentes. ¿Cómo usarlos en los manejos habituales? Compatibilidad con los agroquímicos. Ya se sabe mucho más que hace 5 años, pero todavía falta. Igual todos estos datos están construidos con estas incertidumbres. Por eso es que a mí me pareció interesante presentarlos como cuadros sencillos. Y las respuestas son chicas y de muy difícil valoración. Pero mi visión, particularmente como técnico que tiene que recomendar a sus clientes, o en lo que yo también trabajo, mi visión es que se utilizan poco porque muchas veces no se ven las respuestas o las respuestas son difíciles de diferenciar. Entonces y no lo escribí, pero también hay un concepto de que no se sabe si hay respuesta. Pero sin embargo, los reto a que vayan a cualquier base de datos de cualquier desarrollador a comercial, si no confían en las compañías, y pregunten. Y van a ver que llegan a valores muy semejantes a los de respuesta que muestro yo, porque esos datos son de mi base de datos. Y de los datos que tengo datos. Por ejemplo, de maíz tenía muy pocos datos.
tenía más datos de algodón que de maíz. Y las diferencias, uno realmente en el agro es muy difícil encontrar consistencias como esas. Así que bueno, mi parte la dejo acá, no quise abarcar más que nada que esto, quise transmitir estos conceptos y después quedo abierto a preguntas. Bien. Espera, vamos a sacar. Es esta, ahí está. Sí. Bueno. Ante todo, bueno, quería darle las gracias por venir, participar y además poder darles mi visión dentro de lo que es una compañía como Nitragin y desde el departamento de agronomía de Nitragin o de desarrollo de productos, desde cómo es que estamos viendo nosotros desde la empresa al valor de estas tecnologías de biológicas en la producción de cultivos y específicamente hoy hablar sobre soja, o sea, tenemos 10 minutos y puntualmente sobre un nuevo hongo llamado Penicillium vilae y cuáles son sus beneficios y a su vez sus efectos aditivos contra la inoculación. Déjenme decir que muchos de estos datos no son solamente míos, o sea, pertenezco al equipo en la cual está Martín, Daniel Lastra y Rafael Baliña, así que son datos de todo un equipo, no solamente mío. Entonces, el primer punto es decirles, bueno, ¿cómo es que nosotros, Pablo les acaba de brindar una visión desde el punto de vista de asesor, de técnico, de cómo él lo está viendo hacia productor o hacia recomendación a un productor? Y yo les quiero brindar un foco un poco distinto desde empresa, o sea, cómo es que nosotros estamos visualizando la incorporación de esta tecnología de biológicos dentro de un paquete, ¿no?, de producción y de sistema de producción de cultivos. Entonces, desde la empresa, desde el punto de vista, o sea, de desarrollo para adelante, nosotros intentamos ver como que existen nuevas herramientas para lo que es el manejo, el control de estrés abiótico, ¿sí? Y por eso puse una definición de a qué llamamos estrés abiótico, y principalmente para el cultivo de soja, que es lo que es esta presentación. Lo definimos como la limitación al crecimiento por origen no biológico, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de un estrés abiótico, es de alguna manera la deficiencia o la no producción o el no rendimiento potencial debido a algo no biológico, llámese agua, llámese nutrientes, nitrógeno, fósforo, etc. Entonces, una nueva herramienta desde el punto de vista de la microbiología para mitigar ese estrés abiótico, ¿está claro? Y dentro de esas herramientas lo decimos porque podemos encontrar, como decía Pablo, bichitos o bacterias o microorganismos, mejoradores de la nutrición. El típico ejemplo es el del Bradyrhizobium para la soja con la fijación biológica, para mejorar eso a nivel del crecimiento de las plantas, o sea, para que ya sea o que tenga mayor desarrollo radicular o porque tengamos mejor desarrollo aéreo y que eso a su vez ante un estrés pueda transmitirse hacia un mejor rendimiento del cultivo. Siempre desde el punto de vista microbiología. Entonces, para hacer una gran diferenciación, Pablo les dio una a nivel de microbiológica, a nivel a campo. Nosotros en grandes rasgos tenemos dos tipos de microorganismos, aquellos que llamamos que actúan dentro de acciones directas, o sea que generan en la planta un cambio, como por ejemplo puede llegar a ser la fijación biológica de nitrógeno, o de acciones indirectas, o sea que modifican de alguna manera la rizósfera que se encuentra cerca de las raíces y que desencadenan en las plantas algún mecanismo genético que hace que esa planta empiece a generar una mayor división celular de raíces y por ende mayor crecimiento radicular y eso que se traduzca a un mayor crecimiento de aéreo. ¿Está claro?
Y a su vez, dentro de lo que son directos e indirectos, dentro de todo lo que es la microflora que tenemos en el suelo, debemos recordar que tenemos microorganismos que son patógenos que pueden llegar a ser para la planta o no, o microorganismos que de alguna manera generan un efecto positivo hacia la planta, que son básicamente los que nosotros queremos aislar, ¿sí? Y a su vez entender su mecanismo. Dentro de esos nuevos acontecimientos o nuevas tecnologías que vienen apareciendo, una de las más antiguas que todo el mundo conoce y que les habló Pablo es acerca de la fijación biológica, los bradyrhizobium, ¿sí? Otro es lo que hablamos de los lipoquitos alcáridos, que es algo que ya tiene más de 5, 6, 7 años, que es cómo es la interacción o cómo es la comunicación que ejerce entre los rizobios y las raíces de la planta, o sea que los rizobios generan una molécula señal y esa molécula señal es percibida por las raíces de la planta y desencadena, por ejemplo, una aceleración de la fijación o del hilo producción. Entonces, ¿qué es lo que por eso que hoy los que le venimos a mostrar? El sistema nitragin triple, ¿sí? Que es una nueva tecnología en las cuales forma tres partes, tiene tres partes. Por un lado eso que le decía bradyrhizobium, segunda parte de lo que son las moléculas señal, y lo innovador es la incorporación de un hongo llamado Penicillium vilae, ¿sí? Que ya brevemente les hablaremos sobre él. Entonces, esta tercer pata que encontramos o que vamos a estudiar con mayor desarrollo y que ya se viene desarrollando hace varios años, es el hongo en el cual es llamado comercialmente como nitragin jamstar y que básicamente tiene tres funciones, ¿sí? La primera es que actúa a nivel de descomposición saprófita, ¿sí? De materiales orgánicos. Esto lo que hace es que produce un ciclado de nutrientes. El hongo tiene una de sus funciones, es la liberación de ácidos orgánicos débiles al medio, y esos ácidos orgánicos lo que hacen es facilitar o atenuar la liación que hay entre las partículas minerales y los minerales, como pueden ser un fósforo o adosado a un partícula mineral, o un zinc, o un hierro, ¿sí? Y facilitar de alguna manera ese desprendimiento de ese fósforo o de ese nutriente al medio y que pueda llegar a ser aprovechado por las raíces de las plantas. Y la tercera función que podemos decir, además de eso, es la de promoción del crecimiento vegetal, que a su vez esa liberación de ácidos orgánicos hace que ocurra una multiplicación celular a nivel de las raíces y que aumente ese desarrollo radicular, por lo tanto favoreciendo una mayor absorción de agua o una mayor absorción de nutrientes y por ende poder traducirlo a mayor rendimiento. Entrando un poco entonces en qué es lo que vemos desde el área de agronomía, cuáles son los resultados que estamos viendo y que vimos. El primero y que se visualiza claramente es lo que es el vigor aéreo, ¿sí? La incorporación de estos productos genera una mayor biomasa aérea, que eso lo que ayuda es básicamente a una mejor antena del cultivo, mejor captación de la radiación y por ende una mayor producción luego de fotoasimilados para mayor rendimiento. Lo que visualizamos en la práctica, estos son ensayos, más de 100 ensayos, creo que son 110 ensayos, un 20% mayor de vigor aéreo que no necesitan, o sea, se ve claramente como se puede ver en esa foto, en forma visual, sin necesidad de tener que ir a medir o a pesar cuál es la diferencia en masa aérea que tenemos. De cerca del 20% comparado con una práctica utilizada por un productor tradicional de una inoculación sin el agregado de este penicillium. Otra de las variables que se miden, que se estudian en desarrollo de estos productos, es la evaluación de las raíces, ¿sí? Y como les decía, la función de este hongo lo que tiene es aumentar el tamaño del desarrollo radicular. Y este aumento no es que uno tiene que ir con un microscopio electrónico al campo para poder detectar los pelos radicales. Son observaciones visuales que con uno agarrando una pala y yendo al lote y sacando raíces, cuando cuenta nódulos, a su vez, teniendo una franja al lado en la cual compara con una franja que no haya tenido, por ejemplo, este hongo, puede ver claramente el mayor tamaño que tiene en raíces radiculares. ¿Está claro? Cuando uno lo cuantifica ese tamaño de raíces y hace el estudio, comparado contra una práctica en la cual no se utiliza, tuvimos cerca del orden de un 26%
mayor tamaño de raíces o índice de vigor de raíces, ¿sí? Entonces, dos cuestiones les dije. Tenemos mayor biomasa aérea y mayor tamaño de raíces. El otro punto que evaluamos, o sea, dentro de las características, es la nodulación, ¿sí? Y esto también, de vuelta, comparado, hablando de un proyecto del producto sistema nitragin triple, recuerden que tenemos esas tres patas. Por un lado, la bacteria que fija, por otro lado, la molécula señal que acelera ese proceso de fijación, de formación de nódulos, y por tercer pata, el hongo que facilita o de alguna manera trabaja en lo que es en la parte de biofertilidad para solubilizar fósforo. En cuanto a la nodulación, lo que nosotros buscamos es que la cantidad de nódulos que tenga la planta esté lo más concentrado en el cuello, en esos primeros 2 centímetros que tenemos de la planta, del cuello de la planta. Y la forma de medirlo es todas aquellas plantas que tuvieran más de 5 nódulos en ese sector, las considerábamos que es una planta mucho mejor nodulada, de menor riesgo ante algún tipo de estrés, y lo que se evaluó comparado contra un producto en los cuales no tenía una inoculación tradicional, es que estaba en el orden de un 17% mejor nodulación, medido como número de nódulos en el cuello de la raíz principal. Ahora bien, tomando como resumen de todas estas prácticas, lo que todo el mundo después me quiere preguntar es, a ver, ¿cómo es que estamos en los rendimientos? O sea, todas estas, tener mayor biomasa aérea, tener mayor biomasa de raíces, tener mejor nodulación, ¿cómo es que esto se traduce en rendimiento? Esa gráfica que ustedes pueden ver de barras verdes, lo que les muestra por un lado es el resumen de esas variables y por último, una que no les mostré, que es el número de stand de plantas, que lo que hicimos medir para determinar a ver si había algún efecto en detrimento o benéfico por esto, y lo que encontramos es lo esperable, o sea que la incorporación de estos productos no me disminuye en ningún caso el número de stand de plantas. Eso está el 4% básicamente, es decir, que tengo el mismo stand de plantas que no haberlo puesto el producto. Y en cuanto al rendimiento, una mejora en el 8% con respecto a una práctica de inoculación tradicional realizada por un campo. Una cosa que yo les quiero evaluar, estos son datos realizados a campo, hay más de 1.300 hectáreas evaluadas con más de 90 sitios en todo lo que es la Argentina y es el resumen de lo que logramos capturar a nivel campo de esta campaña que acaba de pasar. Y por el otro lado, la otra gráfica que les quería mostrar es, nosotros queremos determinar cuál es el porcentaje de casos con respuesta positiva, ¿sí? Que Pablo habló en el caso del Bradyrhizobium y él tiró un número del 70% o 75% de casos positivos, ¿sí? Nosotros lo que encontramos en nuestra base de datos es que normalmente ese valor, en nuestro caso a la inoculación, está en el orden del 60-65% lo que es la inoculación. Utilizando esto, que es un mejorador a nivel de biofertilidad, por el caso, como les digo, de incorporación de otros nutrientes de las plantas o de agua, ese número de casos aumenta en cerca del 80%, 82%. O sea, la cantidad de casos positivos, ¿sí?, aumenta casi más de un 30%. Una de las cosas que determinaba Pablo en su último punto decía que era difícil determinar o la variabilidad en las respuestas. Bueno, con este producto una de esas ventajas es que estamos acotando esa variabilidad, o sea que estamos mejorando el porcentaje de los casos positivos, ¿sí? Y lo que le está el número en porcentaje, lo que refleja es el 82% en el caso de rendimiento, es que 82% de casos positivos sobre un total de 100. ¿Está claro? Lo mismo en número de plantas, el vigor aéreo y el vigor de raíces. Uno de los puntos que lo pasé un poco rápido es el origen de este producto. Si bien fue un producto canadiense, se desarrolló en suelos donde eran más deficitarios de fósforo. Surgió siempre la duda de cómo es la interacción y además dijimos, bueno, libera ácidos orgánicos que de alguna manera facilitan o liberan iones ortofosfato al medio para ser absorbidos por la planta. ¿Cómo es la interacción con la fertilización fosforada cuando utilizamos este producto?
Y lo que encontramos, estos sí ya son ensayos en parcelas, más de 3 campañas en 35 sitios, los cuales que ustedes pueden observar la primera columna gris, o sea, el primer sector sin fertilización fosforada, el segundo con fertilización fosforada, o sea que la primera, a golpe de vista, esto bajo ningún punto de vista reemplaza la fertilización fosforada. En un suelo donde nosotros tenemos una deficiencia de fósforo o hay probabilidad de respuesta de fósforo, el primer paso es fertilizar con fósforo, ¿sí? Eso es claramente lo que ustedes pueden visualizar si comparan las dos líneas grises. El segundo caso es cómo es, a ver, qué es lo que ocurrió cuando nosotros incorporamos este microorganismo, esta tecnología. Y claramente ese salto se dio tanto a nivel de suelos con bajo contenido de fósforo o sin fertilización fosforada, como en suelos con fertilización fosforada. Por lo tanto, la relación entre el producto y la fertilización fosforada son completamente independientes, ¿sí? Una no se rige por la otra. A modo de finalización, para dejar tiempo para preguntas, como resumen de esta nueva tecnología, quería mostrarle o decirle que lo visualizamos como una acción múltiple para mejorar la nutrición y el crecimiento de la soja. ¿Por qué de acción múltiple? Porque estamos incorporando tres, si ustedes quieren, 3 tecnologías microbiológicas, un hongo, una bacteria y una molécula señal, para ayudar en el caso de la soja a nutrición nitrogenada, nutrición fosforada y mejor balance de nutrientes entre los dos. Y a su vez, dentro de los beneficios, decirles que claramente hay visualmente un aumento en la cantidad de raíces muy significativo, otro aumento en la cantidad de biomasa aérea, y eso se termina traduciendo en un aumento en rendimiento cerca del 8%, aumentando la consistencia de esos casos con respuesta positiva. Así que con esto lo dejamos para preguntas. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y le acerco el micrófono. La consulta es un poco para los dos, es saber si este tipo de, tanto Zospirillum como Penicillium, podemos esperar mayores respuestas en suelos con mayor contenido de arena o suelos de mayor marginalidad, pensando que también en esos suelos la productividad es más baja, o es indistinto del tipo de ambiente. La verdad que de toda la base de datos, la respuesta corta es son independientes de los ambientes. ¿Qué significa? Que, a ver, de toda la base de datos no es que uno puede decir en ambientes marginales o en suelos con menor potencial, esta tecnología, o por lo menos desde el punto de vista de microbiología, mejora en mayor proporción que en un suelo donde tengamos mejores condiciones desde el punto de vista de suelo. Así que la verdad que no está hecho o no hay una forma de separar para decir en una determinada zona esa probabilidad de respuesta es mayor, aumenta o disminuye. En un origen, para el caso de la Zospirillum, se había pensado, ¿no?, que ante situaciones de algún tipo de estrés en zonas marginales podía llegar a tener mejores beneficios que en zonas núcleo, por ejemplo, hablando de cereales, donde las limitantes o las probabilidades a tener algún tipo de estrés fueran menores. Bueno, la verdad es que se comportaba en forma paralela, o sea, tanto suelos o ambientes de 2.000 kilos, por ejemplo, en el caso de un trigo, o hasta ambientes de 7.000 kilos, las respuestas fueron lineales, pero paralelas. No sé, Pablo, si querés. Así como presentó Pablo el costo y el ingreso, ¿cómo daría para el producto este? Más o menos. El costo diferencial de una inoculación común y el 8% este, más o menos de... O sea, soy cero
comercial no conozco el tema de los precios, capaz que haya alguien de la empresa que te pueda dar esa respuesta. Solo para tomar como referencia, aproximadamente el costo del producto es $2 cada 50 kilos de semilla de soja. Sí, quería preguntarte con respecto a si tenés visto cómo reacciona el producto con, por ejemplo, agregado de cobalto y molibdeno. Se están haciendo ensayos, todavía a hoy no te podemos decir que sí. Lo primero que estamos tratando de probar es cuáles son las compatibilidades, ¿sí?, que tenemos del producto con respecto, pero a hoy no tenemos datos como para, o por lo menos para decirte que hubiera algún tipo de problema, ¿sí? Para Pablo, ¿cuál es la línea de corte que usaste para los casos positivos? O sea, ¿es un kilo de respuesta o...? Y la otra es, ¿cuál es en el... Ah, está. ¿Y cuál es el N que tenías para trigo y maíz? ¿Te acordás más o menos para saber qué población? En trigo seguro que era más de 150 datos. En maíz no más de 25. No sé si nosotros tenemos esa base de datos, te puedo decir, en el caso de Azospirillum, por ejemplo, para maíz o para trigo, o sea, tiene más de 10 años de campañas que se le van sumando año tras año. Son 572 sitios, más de 10 campañas, y con él, si vos querés, la línea de corte está para el caso de Azospirillum en maíz del 72%. Perdón, una última pregunta y me la pidió él. Después, por ahí se quedan. Gracias. Sí, son dos preguntitas. Quería saber qué grado de mortandad hay, o si lo tienen medido, de las bacterias que entran inoculadas con respecto a las nativas del suelo. Y la segunda es si se puede llegar a aislar bacterias propias de un suelo para inocular la soja, para que sean propias del campo. Este tipo de preguntas me encanta. Sí, a ver, no, empezando por la segunda, a ver, lo que son bacterias Bacteroideum son de origen, o sea, chino, ¿no? O sea, todo lo que hay acá fue porque fue incorporado. ¿Viste? Para mí era chino. O sea, no son de origen o sea, las que hay es porque han sido incorporadas a través del tema, de la incorporación de inoculaciones año tras año. Entonces, en el caso de aislar, se van aislando y tratando de encontrar nuevas cepas, ¿sí?, que sean más infectivas, si vos querés, o sea, que de alguna manera se puedan fijar mejor a las raíces y a su vez que tengan mejor sobrevida dentro de ese suelo ante distintas condiciones, y que por el otro lado que tengan capacidad dentro de la planta de fijar nitrógeno. O sea, son 3 características que se buscan específicas de ese tipo de cepas. Así que, por un lado es eso, se van trabajando, hay ensayos a nivel de desarrollo con distintos tipos de cepa para ver cuál es la efectividad de las que tienen. Y la primera era algo de la mortandad, si se puede medir comparado, me parece, con lo que había en el suelo, ¿no? El punto es así, ahí,
O sea, uno tiene una determinada concentración, y si querés, de equilibrio de bacterias en el suelo. Lo que está bien probado es que esas bacterias, si vos querés nativas o de alguna manera introducidas en el suelo, generalmente están en una proporción, la planta tiene que crecer, ¿sí? y empezar a cruzarse con alguna bacteria que vos tengas en el suelo. A medida que se crece, generalmente esos nódulos están formados sobre las raíces secundarias, ¿sí? Y esos nódulos sobre las raíces secundarias son menos efectivos, si vos querés, que los nódulos que se encuentran sobre la raíz principal y en el cuello. Lo que uno intenta hacer con la inoculación es aumentar o poner una gran concentración de esas bacterias, ¿sí? En contacto con la semilla, cosa de que cuando vos la pongas en el suelo, estén inmediatamente cerca y que puedan producir el proceso de infección. Ahora bien, ¿cómo es que? La pregunta era básicamente si teníamos forma de medir cómo se morían, si es que ocurría mortandad de esas bacterias. Y la verdad que hay ensayos de laboratorio donde uno determina cuál es la caída, ¿no? Y eso depende de un montón de factores. O sea, no solamente de los suelos, de las condiciones con que se hagan la inoculación, si se hace a campo o industrial, si estamos en condiciones como en el NEA o NOA, con suelos de 50 grados de temperatura o cajones de sembradoras con esa temperatura, o si estamos en pampa húmeda. Entonces, un montón de esas condiciones, la compatibilidad con los agroquímicos, cómo es que está hecho la mezcla, si fuera eso a campo, son todos factores que hacen de que, dependiendo de ese manipuleo, la mortandad sea mayor o menor, y a su vez medido en el tiempo. Igualmente, el desarrollo de estos productos en los cuales hay cepas aisladas elite donde tienen una mejor sobrevida, a su vez protectores o bioprotectores que lo que hacen es emulsionan a la bacteria para que esté nutrida, ¿sí? En ese tiempo que ocurre en el suelo. A su vez, la incorporación de estas moléculas señal que lo que hacen es que la comunicación entre raíz y bacteria sea lo más rápido posible para que pueda ingresar dentro de la planta y esa bacteria sobrevida, son todos factores que hacen de que vos tengas de alguna manera o quieras atenuar esa mortandad. Pero de vuelta, mortandad ocurre, pero la concentración que uno tiene de bacterias en la semilla es tan alta en las cuales nunca te vas a quedar con cero y que vos dijeras, nada, no va a producir un proceso de inoculación. Para terminar, yo estaba perdido como el borracho que quería volver a las 5 de la mañana a la casa. Y fue a buscar la llave y estaba cerrada la puerta. La mujer ya no lo dejaba entrar más. Entonces tocó el timbre hasta que salió al balcón. Y cuando sale al balcón le dice, tengo una rosa roja para una mujer bonita. Le tocó el corazón. Entonces baja la mujer a abrirle y le dice, ¿y la rosa roja? ¿Y la mujer bonita? Terminamos. Muchísimas gracias.